Informe inicialmente. Luego de esto vamos a estar tocando el tema de citación y referenciación, finalizando con algunas recomendaciones cuando ustedes ya hayan finalizado su trabajo de grado, ya hayan sustentado y todo este tema con la escuela, pues las recomendaciones para el envío del trabajo de grado aquí en Biblioteca WIS. ¿Listo? ¿Cómo vamos a manejar la dinámica de la charla en esta tarde? Vamos a estar tocando cada uno de estos ítems y al final vamos a realizar las preguntas con respecto al tema que estamos tratando. Es decir, finalizamos presentación y forma y vamos a dar un espacio para que podamos realizar las preguntas, las dudas que tengamos. Luego de citación y referenciación, de la misma manera, vamos a poder hacer las preguntas que tengamos al respecto y pues ya al final alguna duda que haya con respecto a las recomendaciones para el envío del trabajo de la biblioteca. Bien, vamos a comenzar entonces con parámetros de presentación y forma. Cuando hablamos de este tema, básicamente estamos hablando de esos criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar nuestro procesador de texto Word con los criterios tanto pues, de la norma como los parámetros institucionales. Básicamente son estos, todos estos los parámetros que se deben tener en cuenta. Sin embargo, voy a hacer una pequeña pausa ahí y quiero compartirles otra imagen para poder darme a entender mucho mejor. En este momento estamos viendo la plantilla. Esta plantilla fue creada aquí por la biblioteca, la tenemos a disposición de nuestra comunidad desde hace bastante tiempo y esta plantilla ya tiene todos esos parámetros configurados para que podamos eh, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos muchísimo tiempo en todo ese tema de la configuración, que nos quede realmente como lo pide la norma y pues está ya organizada no solamente como lo pide la norma, sino también con los parámetros de la biblioteca, como por ejemplo lo que son los resúmenes, sí, el formato de los resúmenes, resumen en español, resumen en inglés, el formato institucional como tal, eh, los títulos por niveles, es decir, esta plantilla ya está lista y básicamente la intención sería que ustedes pudieran contar con esta plantilla para que puedan ahorrarse el tiempo de tener que configurarla y además podamos ir a la fija de que estamos trabajando realmente de acuerdo como la norma lo requiere. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, la portadilla está exactamente como se debe estructurar y bueno, básicamente yo creo que al final de la charla podemos ponernos de acuerdo, pero yo puedo enviársela a Laura, por ejemplo, para que pueda compartirla con ustedes. Además de esta presentación de PowerPoint que estamos viendo y el video tutorial, que pues además de que se está grabando esta capacitación, el video tutorial también existe acerca de esta guía que estamos viendo en esta tarde. Teniendo en cuenta esa plantilla que vamos a contar con ella, vamos a explicar los parámetros de presentación y forma a manera de información. De pronto no vamos a ahondar mucho en cada uno de estos ítems, pero es importante conocerlos. Bien, habiendo dicho eso, básicamente los parámetros iniciales, el tipo de fuente que se sigue utilizando y que se sigue pidiendo en biblioteca está en Romana 12 puntos. El interlineado debe ser doble. El texto lo vamos a justificar. Las márgenes deben ser uniformes de 1 pulgada o 2,54 centímetros en todas las hojas tamaño carta. La paginación la vamos a utilizar con números arábigos desde la portadilla, es decir, desde la primera hoja. Y cada hoja desde la portadilla debe tener aplicada una cornisa. Esta cornisa no es más que un encabezado que ya vamos a profundizar un poquito más de qué se trata. No debe exceder los 50 caracteres contando entre letras, signos de puntuación, espacios entre palabras y debe estar ubicada al margen superior izquierdo. Y por último, en cuanto al texto como tal, como ya lo dijimos, va a ir justificado, pero adicional va a tener aplicada una sangría de 0,5 pulgadas siempre al inicio de cada párrafo.
Esto ya está aplicado en la plantilla que les acabé de mostrar. Es decir, si ustedes de repente ya llevan parte de su trabajo avanzado, simplemente es cuestión de que pasen la información a la plantilla y puedan empezar a trabajar correctamente desde el inicio. ¿Listo? A partir de ahora vamos a estar mirando lo que son las hojas preliminares de su trabajo, es decir, la forma en la que se deben ordenar, ¿sí? Hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera, pero solamente lo que tiene que ver con las hojas preliminares, es decir, cuando empieza el cuerpo o el contenido de su trabajo como tal, a partir de ahí debe estar ordenado como, bueno, la escuela se lo exige, el director o según la necesidad de su trabajo, ¿sí me hago entender? Entonces, vamos a estar revisando las hojas preliminares, el orden, pero también cómo deben venir estructuradas. Empezando con la portadilla. En Norma Zapa no manejamos dos portadas como suele ocurrir con otros formatos como Icontec, por ejemplo, que se aplica portada y contraportada. En APA vamos a utilizar una sola portadilla, la cual va a contener toda la información relativa a nuestro proyecto, a nosotros como autores y la información institucional como tal. Esta portadilla vamos a desglosarla un poquitico, empezando desde la parte superior. Aquí en la parte superior encontramos la cornisa que les estaba hablando, ¿recuerdan? La cornisa, como les mencionaba, no es más que un encabezado. En este encabezado, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el título de nuestro proyecto de grado, pero sintetizado en esos 50 caracteres, ¿sí? Vuelvo y repito, contando entre letras, espacios entre palabras, y signos de puntuación. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta sería nuestra cornisa. Si el título de nuestro proyecto de repente es largo, pues lo que hacemos es resumirlo, sintetizarlo con nuestras propias palabras y plasmarlo, la parte superior, en mayúsculas sostenidas. Ojo acá, muchachos, que esta va a ser la única parte que vamos a escribir en mayúscula sostenida. En el resto del trabajo, por ejemplo, la portadilla, que es la imagen que estamos viendo en este momento, no utilizamos mayúscula sostenida. Todo el tiempo manejamos mayúscula inicial, como podemos ver. En títulos por niveles, incluso así sean títulos de primer o segundo nivel, vamos a utilizar mayúscula inicial, no mayúscula sostenida. La cornisa sería la única parte. ¿Listo? Entonces, en conclusión, la cornisa es un encabezado en el cual ingresamos el título de nuestro proyecto de grado, pero sintetizado en 50 caracteres. Y también desde la primera hoja, desde la portadilla, visualizamos la paginación en la parte superior al margen derecho. ¿Listo? Y básicamente a partir de ahí, pues la cornisa debe ser visible en todas las hojas, al igual que la paginación. Después de esto, estructuraríamos nuestra portadilla iniciando con el título de nuestro trabajo de grado, ¿sí? Título del proyecto de grado. Luego de esto, el nombre o nombres de los autores del proyecto, nombres completos y en la misma línea. Luego de esto, debajo de los nombres, importantísimo, vamos a colocar la leyenda de trabajo de grado para optar al título de. ¿A qué título estamos optando? Entonces vamos a colocarlo ahí. Luego de esto vendríamos con la información del director y codirector de nuestro proyecto de grado. Si no tenemos codirector, no hay ningún inconveniente. Importante colocar la información completa, es decir, vamos a colocar debajo de la palabra director el nombre completo de nuestro director. Y debajo del nombre vamos a colocar su título académico completo de mayor rango, es decir, su último título adquirido hasta ese momento. ¿Listo? Y finalizamos nuestra portadilla con esta información institucional. En este caso vamos a colocar Universidad Industrial de Santander, la facultad, la escuela, el programa que estamos usando en este momento de posgrado. Bucaramanga, porque es en Bucaramanga donde vamos a hacer entrega el proyecto de grado. Sí, se hace a través de la plataforma, pero básicamente se hace a la sede central, que está en Bucaramanga. Y finalizamos nuestra portadilla con el año. Importante colocar el año actual en el cual entregamos nuestro proyecto de grado en la biblioteca. Supremamente importante. ¿Listo? Bien, esa sería nuestra portadilla. En el orden de las hojas preliminares, después de la portadilla, vendrían
las dos hojas de dedicatoria y agradecimientos. Si no deseamos colocar dedicatoria y agradecimientos, no hay ningún inconveniente. Esas hojas las podemos omitir de la plantilla y quedaría solucionado. Luego de estas, continuaríamos con tabla de contenido. Aquí, importante hacer hincapié en 2, 3 puntos que hay que aclarar, los cuales serían, bueno, primero que todo, que hay unos ítems que no les vamos a aplicar número de capítulo. ¿Listo? Los números de capítulo, como pueden ver, inician a partir del cuerpo del trabajo, ¿cierto? Según el nivel. Pero introducción, referencias bibliográficas y apéndices no llevarían número de capítulo, como lo pueden ver. ¿Listo? A veces colocan aquí referencias. Vamos a colocar el título completo, referencias bibliográficas, apéndices. ¿Listo? En APA utilizamos el término apéndices, no utilizamos el término anexos. Es exactamente lo mismo, pero con el término apéndices. ¿Listo? Y otro detalle importante, como lo podemos ver, es una tabla de contenido completamente alineada a la izquierda, ¿cierto? Cuando, no sé si les ha sucedido, yo creo que sí, cuando estamos trabajando en el Word y vamos utilizando títulos por niveles, al final generamos una tabla de contenido y esta tabla de contenido la genera Word según el nivel que tenga cada título, ¿sí? La va a jerarquizar, es decir, le va a agregar una sangría a cada título según el nivel. Entonces la tabla termina viéndose así como una escalera, ¿verdad? Pues para que no nos ocurra eso, vamos a quitarle esa sangría a los títulos y a los números de capítulo para que todo quede completamente alineado a la izquierda. Bien, seguimos con el orden de las hojas preliminares. Portadilla, dedicatoria de agradecimientos, tabla de contenido, las hojas que se nos lleven de esa tabla de contenido. Y luego de la tabla de contenido, la siguiente sección vendría a ser la sección de las listas especiales. Muy importante esta parte, tener en cuenta ciertos detalles. Aquí vamos a organizar las tablas, bueno, todos los materiales que hayamos insertado a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo, tablas, gráficos, dibujos tal vez. ¿Qué más podemos decir? Fotografías, imágenes, ilustraciones, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, lo que vamos a hacer es la lista de tablas, pero, ojo acá, para todo lo que tiene que ver con material que tenga formato de imagen, incluso metemos ahí los gráficos, ¿sí? Ilustraciones, fotografías, etcétera. Vamos a utilizar el término figura. Es decir, me explico, durante el desarrollo del cuerpo de mi trabajo yo voy a colocar tal vez fotografías e ilustraciones y gráficos. Pues no les vamos a colocar a estos el término fotografía, fotografía 1, ¿sí? Ilustración, ilustración 1, 2, 3, gráfico 1, etcétera, sino a cada uno de ellos los vamos a llamar figura, ¿sí? Y asimismo vamos a realizar la lista de figuras, ¿ok? Este es el término que se maneja en APA para todos los materiales que tengan formato de imagen como tal. En ese orden de ideas, realizaríamos la lista de tablas, lista de figuras, como ven, los organizamos de forma numérica y consecutiva. De repente tener cuidado, muchachos, con no utilizar números compuestos para organizarlas, ¿sí? Vamos a organizarlas numéricamente, pero de forma consecutiva. Tabla 1, el título de la paginación, tabla 2, título, paginación, etcétera. ¿Listo? Hay otra lista que es posible que venga en su trabajo, no todos los trabajos la tienen, y sería los apéndices, la lista de apéndices. Aquí ya sabemos todos qué son los apéndices, sin embargo, está bien de pronto aclararlo. Apéndices, pues, vendrían a ser todos esos materiales complementarios que vamos a utilizar para soportar nuestro proyecto, pero que estos no vendrían dentro del desarrollo de mi trabajo como tal. Es decir, el trabajo, el cuerpo del trabajo de grado, lo vamos a comprender desde introducción, por ejemplo, hasta referencias bibliográficas. Estos apéndices no irían ubicados en esta parte, sino irían ubicados después de referencias bibliográficas.
Por eso son complementarios. ¿Listo? Estos, ¿qué podemos agregar en los apéndices? Podemos agregar todo el material que podamos y que nosotros a nuestro criterio y según la necesidad que tengamos, podamos designarlo como un apéndice. Puede ir como un apéndice una tabla, ¿qué más? Encuestas, fotografías, evidencias, bueno, en fin, etcétera. Cualquier tipo de material que podamos nosotros, según nuestro criterio, destinar como un apéndice, está bien. ¿Listo? Estos apéndices, si son menos de 27, los vamos a organizar de forma alfabética, ¿sí? Como lo podemos ver en pantalla. Apéndice A, título, la paginación, apéndice B, título, la paginación, pero si superan nuestro alfabeto, pues si son mayores a 27, los organizaríamos de forma numérica. Apéndice 1, 2, 3, etcétera. ¿Listo? Sin embargo, hay otro detalle importante que resaltar en cuanto al tema de los apéndices y es el caso cuando de repente nos exigen o nos piden que el trabajo tenga un límite de páginas, ¿cierto? No sé, 80, 100, ¿sí? En este caso, pues si tenemos apéndices en nuestro trabajo, estos apéndices pueden estar haciendo que mi trabajo quede un poquito más grueso. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Muy fácil. En ese caso, lo que hacemos es crear una carpeta. Esa carpeta la vamos a llamar apéndices y vamos a meter o vamos a incluir todos esos apéndices que teníamos en nuestro trabajo, los vamos a meter en esa carpetica, ordenados de forma alfabética o numérica, según sea el caso. Y en esa situación, pues no vamos a colocar la paginación. Como vemos en este recuadro tenemos paginación porque los apéndices están en el trabajo, pero en este no hay paginación. ¿Qué quiere decir? Que esos apéndices no están ya dentro del trabajo, sino que en su lugar, en esta lista, vamos a colocar esta leyenda. Ver apéndices adjuntos y pueden ser consultados en la base de datos de la biblioteca WIS. ¿Listo? Entonces, omitimos la paginación, colocamos esta leyenda y esa carpeta la creamos, metemos los apéndices ahí, la comprimimos y quedaría lista para cuando ustedes tengan que entregar su trabajo en la biblioteca WIS. De esa manera lo solucionaríamos. Muy bien. Una última lista que podría también venir en el trabajo, pero no es un requisito como tal, sería el glosario. El glosario, como acabo de mencionar, no es un requisito, pero si la vamos a incluir, si lo vamos a incluir, tener en cuenta que las definiciones deben iniciar con minúscula y que deben ir organizado de forma alfabética. Bien, ahí terminaríamos lo que serían las listas especiales, ¿sí? ¿Qué continúa después de las listas especiales? Continuaríamos con los formatos de los resúmenes. Estos resúmenes, estos formatos son formatos institucionales. Como les mencionaba, ya están listos en la plantilla, ¿cierto? De la biblioteca, la cual, pues, lo ideal es que ustedes accedan y que la utilicen y no le vamos a cambiar absolutamente nada al formato. Es decir, vamos a dejar el título resumen, aquí sería el título, dos puntos, y colocamos el título de nuestro proyecto, finalizando con este asterisco. Luego de esto, el autor, dos puntos, colocamos el autor o autores, finalizando con estos dos asteriscos, los cuales se relacionan en esta nota a pie de página. Luego de esto vendrían las palabras claves. Deben ser como mínimo 3 palabras claves, máximo 8 palabras claves. Y finalizamos el resumen como tal con parte más importante, que es el grueso del resumen, que es la descripción. Esta descripción debe estar en este rango de mínimo 200 palabras a máximo 300 palabras. Importante mantener ese rango. Y también importante mencionar que cada resumen, tanto el resumen en español como el de inglés, deben ajustarse a una sola hojita, cada uno. ¿Listo? En ese orden de ideas, de repente si la descripción excede por ahí las 250, 270 palabras, es posible es posible que se le exceda de la hoja. ¿Qué podemos hacer en ese caso para poderlo solucionar y que no se me exceda de la hoja? Muy fácil. Vamos a seleccionar el texto de la descripción
y vamos a reducirle un puntico al tamaño del interlineado, pero solo a la descripción. De no ser suficiente, también podríamos disminuirle un puntico al tamaño de la fuente, pero solo en la descripción. Y de esa manera sí les aseguro que cada resumen se ajustaría a una sola hojita. Importante también aclarar, muchachos, que el resumen de inglés es requisito. En esta última entrega de trabajos de grado, algunos trabajos, no sé por qué, pero venían con solamente el resumen en español. ¿Listo? Entonces, muy importante siempre tener en cuenta, deben venir los dos resúmenes, en español y en inglés. Muy bien, ya casi terminamos la parte de presentación y forma para que podamos realizar de pronto las preguntas que tengamos al respecto. Venimos ahora con el tema de la jerarquía de títulos. ¿Qué es esto? Esto básicamente pues son la forma en la que APA nos menciona cómo deben venir los títulos por niveles según el tema y subtemas que nosotros estemos trabajando a lo largo de nuestro trabajo. Empezando con los títulos de primer nivel, que son los títulos del tema principal como tal, ¿cierto? Estos, como podemos ver, vendrían con negrita y centrados, ¿verdad? Y pues en cuanto a los números de capítulo, obviamente con un solo número porque es un título de primer nivel. Luego de esto, bueno, importante también revisar que el párrafo correspondiente de estos títulos vendría en la siguiente línea. Luego, título de segundo nivel, vemos que está alineado a la izquierda, ¿cierto? Y con negrita y el párrafo correspondiente inicia en la siguiente línea. Título de tercer nivel vendría también alineado a la izquierda, con negrita, pero adicional vemos que tiene cursiva, ¿cierto? Y el párrafo correspondiente empezaría en la siguiente línea. Pero ahora nos vamos con el de cuarto y quinto nivel. ¿Qué sucede con estos? Vemos que están separados del margen como tal, ¿cierto? Que significa que les vamos a aplicar una sangría de 0,5 pulgadas, pero al título como tal. ¿Listo? Entonces vendría con sangría, negrita. Y importante aquí tener en cuenta, para los títulos de cuarto y quinto nivel, vamos a finalizar este título con un punto y el párrafo correspondiente vemos que inicia en la misma línea donde termina el título. ¿Listo? No inicia en la siguiente línea, sino en la misma línea donde termina el título. De esa manera. Y pues ya ahí tendríamos estos títulos por niveles desde el primer nivel hasta el quinto nivel. En cuanto a los párrafos, como lo vimos al inicio, los párrafos, el texto como tal debe venir justificado, pero adicional, como podemos ver en la imagen, le aplicamos una sangría de 0,5 pulgadas a cada primera línea de los párrafos. Siempre que empecemos un párrafo, esa primera línea va a tener aplicada esta sangría. Sin embargo, y me perdonan por ser repetitivo, esto ya está aplicado y configurado en la plantilla de Word que tiene la biblioteca, la cual espero que ustedes puedan acceder a ella. ¿Listo? Para que pues simplemente se tengan que evitar la configuración de todos estos detalles que hemos hablado. Pero pues no está de más que los puedan tener en cuenta, que los puedan conocer. Bien, otros detalles a tener en cuenta, hay unos ítems que deben empezar en hoja nueva. ¿Cuáles son? Listas especiales, es decir, la sección de listas especiales, introducción, objetivos, referencias bibliográficas y apéndices. Estos ítems siempre, pues cuando lo vayamos a empezar, empezarían en hoja nueva, ¿listo? No a mitad de hoja donde venimos con el resto del texto, sino lo empezamos en hoja nueva. El resto del cuerpo de nuestro trabajo sí puede iniciar cuando vayamos a empezar, por ejemplo, un título de primer nivel. No es necesario irnos a una hoja nueva como ocurre en otros formatos, sino podemos empezarlo secuencialmente en donde vayamos en ese momento. Bien, hablamos de las listas especiales, donde incluíamos listas de tabla, listas de figuras, incluso las listas de apéndices, pero ahora hablemos de cómo la norma APA séptima edición nos menciona cómo deben venir estructuradas las tablas y las figuras, más para las tablas que a veces resulta de pronto en un pequeño dolor de cabeza para los estudiantes,
cuando no conocen estos detalles. Importante tener en cuenta, APA séptima edición nos menciona que, bueno, cada tabla, cada figura debe venir enumerada, ¿cierto? Pero junto con su término respectivo, tabla o figura. Este término junto con el número debe venir en negrita, pero en la parte superior izquierda de la tabla o la figura. ¿Listo? Como lo podemos ver en la imagen. Tabla 1 en negrita. Luego nos vamos abajo y en la siguiente línea vamos a escribir el título de esa tabla o figura. Este título, como pueden ver, vendría con cursiva, ¿cierto? Con cursiva, pero tener en cuenta que estos títulos de las tablas o figuras no deben ser tan extensos, porque normalmente se suele cometer de pronto un pequeño error y es de una vez en el título explicar toda la información que nosotros deseamos o necesitamos explicar, aumentar información, hacer alguna aclaración y lo hacemos en el título. Esto vendría a ser un pequeño error. El título debe ser corto, pero claro y explicativo. Si necesitamos eh, aumentar un poquito más la información, aclarar algo, ¿cierto? De la información que contiene la figura o la tabla, para eso tenemos esta palabra nota, este término nota, que en APA nos va a permitir no solamente aumentar información acerca de la tabla o la figura, sino también nos permite referenciar, es decir, nos permite hacer las dos cosas, ¿cierto? Entonces aquí podemos aumentar un poquito de información, hacer alguna aclaración acerca de la tabla o la figura, y si hemos extraído información de otra fuente, nos hemos basado en otra fuente, pues al mismo tiempo podemos referenciar, ¿cierto? O a veces surge la pregunta, bueno, pero si la tabla o la figura es de mi autoría y no me basé en ninguna fuente, la, tengo que colocar la palabra nota, no es necesario, no sería obligación. De hecho, esto me da la oportunidad de decirles que por favor tratemos de evitar la expresión que a veces es bastante común en los trabajos que revisamos, ver la expresión nota los autores, nota autoría propia. No es necesario en lo absoluto. Si la tabla o la figura no lleva nota, significa que esta figura o tabla es de autoría propia. ¿Sí? Se entiende eso y sería necesario colocar la leyenda nota los autores o autoría propia. Bien, perdón. Otro detalle, como podemos ver, aparte de lo que hemos mencionado, es que las tablas en APA nos pide que no se vean, no se visualicen, no se reflejen las líneas verticales, solo líneas horizontales como lo estamos viendo en pantalla. ¿Listo? Es importante ese detalle. O nos menciona si van a utilizar colores que sea a escala de grises, no colores pasteles, no colores llamativos, sino a escala de grises como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, la figura, como les mencionaba también hace un rato. Eh, Esto es un gráfico, como lo podemos ver, pero eh, desde, este es un pantallazo tomado directamente de Norma Zapa, el cual no le pusieron gráfico, sino le pusieron figura, ¿cierto? Y aquí tenemos la nota, ¿cierto? Está eh, aclarando algo, está aumentando un poquito la información, pero también están referenciando. Entonces, bueno, ahí está. Básicamente, esos son los detalles más importantes a tener en cuenta en cuanto a eh, parámetros de presentación y forma. Es aquí donde pues vamos a abrir un espacio para si hay de pronto alguna duda, alguna pregunta en cuanto a esto que hemos visto hasta el momento, parámetros de presentación y forma. Entonces, pues con gusto pueden encender el micrófono y pueden realizar la pregunta. Si yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en la parte de figuras y de tablas, pues APA nos pide que esté el título y en el siguiente renglón esté, o sea, esté el, como figura 5 por ejemplo, y en el Sí, siguiente renglón el título. el Yo título, tengo un ajá. inconveniente con eso. Al citarlo o pues al generar la lista de tablas o de ¿No figuras, le aparece? me aparece solamente figura Ajá. tal sin el Sí, título. ¿Cómo hago sí, yo sí, sí. para configurar esa parte? Sí, bueno, esa es una parte técnica del Word que causa dolores de cabeza,
pero esto en realidad no es tan complicado. Lo que pasa es que de repente, regáleme un segundo, voy a ver si puedo compartir el Word de nuevo. Un segundo, a ver si le puedo explicar más o menos. Aquí estamos en el Word, vamos a irnos a una figura rápidamente. Bueno, vamos a irnos acá. Vamos a ver si me permite realizar esta operación. Este es el nombre. Y vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto. Y ahora nos vamos a ir a colocarle el nombre, el número y el título de la forma correcta para que nos permita, porque al inicio cuando salió la norma APA séptima edición, también tuve ese dolor de cabeza, busqué tutoriales, no encontré en ese momento ningún tutorial que me ayudara con esa situación que usted está viviendo y hasta que por fin lo logré. Vamos a ver si me sale porque hace rato no lo practico. Listo, aquí estamos. Sí estamos viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a, como no es ilustración lo que necesitamos, vamos a colocarle un nuevo rótulo, que en este caso sería figura. Ah, es tabla, perdón. Esta es una tabla. Tabla. Le vamos a colocar el número de la tabla. Vamos a decir que esta es la tabla 1. Y al estar ahí, esto sí no se lo puedo mostrar, pero se lo puedo mencionar. Bueno, vamos a colocarle el título. Vamos a colocarle, no sé, vamos a colocarle cualquier título. Estadísticas. Aquí tengo la tabla, el número de la tabla y el título. Antes de darle a aceptar, en vez de darle a aceptar, lo que vamos es, como pueden ver, a ubicarnos al lado del título, al lado izquierdo, antes de que empiece el título, y vamos a oprimir la tecla Shift Enter. ¿Sí? Vamos a colocar la tecla Shift Enter. Vamos a ver qué pasó acá. No me salió. Vamos a ver qué pasó acá. Creo que fue porque generó el rótulo con el nombre, entonces de pronto fue por eso. O sea, el rótulo solo tenía que ser tablas y en el título sí de pronto hacerlo de chifren. Sí, creo que sí, creo que sí. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. Ok. Ajá. Título. Tabla. Vamos a colocarle aquí tabla. Ah, no hay escrito. Listo, tabla. Bueno, pero aquí está la tabla. No, pero siempre lo he hecho de esa manera. Aquí, al colocarle esta, esta. Ya, aquí está. ¿Sí? Como lo vemos, quedó aquí separado. Aquí ya es cuestión simplemente de arreglar esto. Vamos a colocarlo aquí. Para acá. Listo, estadísticas. Y si me voy para la lista de tablas, a actualizarla debería permitirme, debería verse reflejado. Actualizar campos, ya apareció. ¿Sí lo puede ver? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Sí. Entonces simplemente es darle Shift Enter al lado del título y del rótulo y de esa manera lo soluciona. Bien. El interlineado de las tablas vamos a manejar el mismo, pero por lo general vamos a posiblemente a tener que reducirlo para que la tabla no sea tan grande, ¿cierto? No hay ningún inconveniente, le podemos bajar un punto al interlineado o incluso un poquito más si llega a ser necesario, no hay problema por eso.
¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿O Buenas podemos continuar? noches. Sí, buenas noches. Una consulta, lo que es el resumen en español y en inglés, ¿van dentro del contenido de la monografía o van por fuera o ambos? No, van dentro del contenido, ¿sí? De hecho, los resúmenes es lo último de las hojas preliminares. Después de los resúmenes, su trabajo empieza con introducción, por ejemplo. Entonces, los resúmenes sería lo último de las hojas preliminares, deben ir dentro del trabajo, no por fuera del trabajo. ¿Listo? Es que estaba mirando la presentación de PowerPoint, en donde está el Sí, listado de documentos a entregar a la biblioteca, y sí, sale una imagen en donde sale completo en Word, completo en PDF, dice resumen en español en Word, resumen en inglés en sí. Word, Ujú. la nota del proyecto, Esa, la carta. sí. Señor, Esa presentación que su merced está mirando es una presentación antigua, bastante desactualizada, de hecho. Eh, le recomiendo, por ejemplo, como les he mencionado a lo largo de la capacitación, yo les voy a enviar esta que estamos viendo en este momento, que es la actualizada, ya que ya no agregamos resúmenes por fuera, solamente lo que viene ahí dentro del trabajo. En ese orden de ideas sería el documento completo, la nota de proyecto y la carta de autorización. Listo. y la de confidencialidad, ¿verdad? Y la de Si hay, confidencialidad si la necesita, si la requiere. Sí, señor. ok, y la carpeta de apéndices, aparte, si hay Y carpeta de apéndices. si ese es su caso de que necesite agregar los apéndices en carpeta, también, sí, señor. Ok, otra consulta. Antes del título de las figuras o tablas, esto, ahí va, con respecto al párrafo anterior, ahí hay un espacio o va sin espacio. Y posteriormente a la nota de la figura o la tabla, ¿también va un espacio o el párrafo se continúa Un directamente? espacio, sí, señor. Un espacio sería. Ok, esas serían las consultas, gracias. Listo, con gusto. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por ahí. Bien. Mm, Wilmer, mientras revisamos el chat, recordarles a todos los que están conectados que por favor se registren en en el enlace que les acabo de poner en el chat, porque solo aquellos que se registren, pues les enviaremos pues la presentación y el respectivo material a sus ok, correos electrónicos. perfecto. Listo, muy bien. Bien, muchachos, creo que por el momento no hay más preguntas. De todas maneras, como lo acaba de mencionar Laura, vamos a enviarles todo el material. ¿Cuál es el material? Esta presentación, que es la presentación actualizada, normas APA séptima edición, y pues con los parámetros actualizados también de la biblioteca. Aparte, la plantilla de Word, que ya está completamente configurada, y adicional de la videograbación que se está haciendo, la grabación de la capacitación, pues también hay un video tutorial que con mucho gusto se los quiero compartir. Bien, si no hay más preguntas, vamos a proceder a la parte de citación para que nos alcance un poquito el... wow! Ya se nos fue el tiempo. Ya casi se cierra aquí en biblioteca, entonces, bueno, vamos a tratar de abordar el resto de la información antes de que me saquen. Listo. Perfecto, vamos a la parte de citación. Aquí hay que mencionar que no sé si me imagino que de pronto algunos de ustedes o de pronto todos estarán utilizando gestores de referencias, gestores bibliográficos, los cuales son de mucha utilidad y que estos nos permiten pues tener muchas ventajas, entre esas ahorrar el tiempo de tener que realizar una cita o armar una referencia bibliográfica de forma manual, ¿sí? Están pues Zotero, EndNote, ResWorks, Mendeley, de mencionarles en este momento que incluso esas capacitaciones también las tenemos disponibles. Si de repente ustedes se ven interesados en una capacitación de gestor de referencia, con mucho gusto la pueden agendar, así como agendaron esta, porque de verdad que un gestor bibliográfico nos permite eso, nos permite ahorrar tiempo. Con un clic se puede citar, con un clic se puede generar un listado de referencias,
mantener todas las fuentes que hemos investigado, mantenerlas ordenadas para al final poder generar las referencias bibliográficas. Bueno, en fin, nos facilita mucho las cosas. Sin embargo, pues es necesario obviamente también el conocimiento porque esos son inteligencias artificiales, son softwares y pues no son realmente completos, es decir, a veces cometen errores, ¿cierto? Como omitir cierta información de una fuente en la referencia bibliográfica o de pronto el formato, la forma en la que deba citar cuando estemos en ese momento. Por ese motivo, pues vamos a ver las formas más comunes en las que normalmente citamos en nuestros trabajos, ¿sí? Las 3 formas más comunes y de ahí para arriba las diferentes variantes o los diferentes casos de citación que se nos pueden dar. Bien, iniciando con las citas cortas, que en APA son las citas de menos de 40 palabras. Estas citas cortas, básicamente van inmersas dentro de nuestro texto, como lo pueden ver, ¿cierto? Es decir, venimos escribiendo nuestro texto y no nos vamos a ir a un párrafo aparte. Dentro de nuestro texto simplemente terminamos con un punto e iniciamos la cita, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a iniciar? Eso va a depender de cómo nosotros, bajo nuestro criterio, decidamos citar, si basados en el autor o basados en el texto. Es decir, basados en el autor o en el texto significa que nosotros necesitamos determinar si queremos mencionar primero al autor que dijo esas palabras o queremos dejarlo para colocarlo a lo último porque queremos es conectar lo que él dijo con nuestro texto y darle más relevancia. Eso va a depender de nosotros, ¿cierto? Si visitamos basados en el autor, pues simplemente vamos a mencionar el apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis, una palabra de enlace que puede ser afirma, sostiene, piensa, ¿cierto? Y al ser una cita directa o textual, pues vamos a abrir comillas, insertamos el texto, cerramos comillas y si estamos hablando de un libro, pues necesitaríamos la paginación. P.90, cierro paréntesis y finalizo con un punto la cita, ¿cierto? Ahí está mi cita de menos de 40 palabras. Kaku 2009 afirma que, ya si es basado en el texto, pues al igual colocamos el punto a nuestro texto, abrimos comillas, insertamos el texto, cerramos comillas y al final vendría toda la información del autor entre paréntesis. Kaku, 2009, P.90 y cierro paréntesis. Ahí está. Súper fácil, ¿sí? Cita de menos de 40 palabras, es una cita directa. Otra cita directa o textual, pero que en este momento, en este caso ya es una cita larga, ¿cierto? Una cita de más de 40 palabras. En este caso, recuerden, pueden decidir si basado en el autor o en el texto. Vamos a ver cuál es la diferencia. Básicamente, hasta aquí, hasta este punto sería lo mismo. Finalizamos nuestro texto con un punto y mencionamos el apellido del autor, año de publicación, una palabra de enlace, pero al final colocamos 2 puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a colocar el texto, ¿sí? De que vamos a citar, pero en un párrafo aparte. Y además vamos a aplicarle una sangría de 0,5 pulgadas en bloque a todo el texto, ¿sí? Es decir, a todo el texto que estamos citando le aplicaríamos esa sangría. De esa manera, ahí quedaría lista. ¿Por qué no lleva comillas? Porque esas comillas las está reemplazando la sangría. Sigue siendo una cita textual. Y cita basada en el texto, al igual, aquí estamos, finalizamos con un punto, aplicamos la sangría en bloque al texto como tal y al final colocamos los datos de la fuente. Ahí están mis 2 casos de citas textuales, los únicos 2 casos de citas textuales en norma APA, ¿cierto? Citas cortas, citas largas. Las citas de parafraseo, que ustedes ya saben, son las citas en las que expresamos con nuestras palabras la opinión o afirmación de otro autor, ¿cierto? Pero no significa que al utilizar nuestras palabras ya ese pensamiento sea nuestro, ¿cierto? Hay que citar apropiadamente, darle crédito y para eso pues tenemos acá también la opción de citar basados en el autor o basados en el texto.
Si es basado en el autor, pues simplemente finalizamos con un punto, CACU 2009, refiere que, tarararararán, empezamos a inspirarnos y a expresar con estas palabras lo que leímos. Ya si es basado en el texto, ojo acá, súper importante, porque esto nos puede bajar punticos, es que necesitamos siempre que no se nos olvide colocar el punto a nuestro texto, ¿cierto? Si no colocamos el punto, nuestro profesor o, bueno, el director, qué sé yo, no va a saber en dónde empezó esa cita, ¿cierto? Necesitamos colocar el punto y empezar la cita con mayúscula inicial y finalizar colocando la fuente. ¿Listo? Hasta ahí, esas son las tres formas que siempre vamos a estar utilizando, ¿cierto? Vamos a estar jugando a lo largo del cuerpo de nuestro trabajo con alguna de esas, ¿cierto? Y eso está bien variar las citas a lo largo de nuestro trabajo, ¿cierto? No de pronto utilizar siempre el mismo formato, no. Podemos jugar con esas tres formas de citar. Pero a partir de acá ya empiezan los diferentes casos de citación. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del número de autores o del tipo de autores. En este punto, lo que vamos a explicar, ya que el tiempo se nos está agotando, vamos a explicar es qué es lo que tenemos en esta presentación. Es decir, en esta presentación, aquí en la parte lateral izquierda, vamos a contar con los tipos de casos, tanto de citación o referenciación, y en los recuadros grandes vamos a encontrar la explicación de los datos que la norma requiere, cómo deben venir ordenados y los ejemplos, tanto citando basados en el autor o basados en el texto. Entonces, no los vamos a explicar todos, vamos a explicar unos puntuales y vamos a continuar. Lo importante es que ustedes puedan contar con esta presentación y que si de repente ustedes utilizan un gestor bibliográfico y no supieron cómo citar en algún caso, hombre, cierto que tengo esta presentación que me compartieron en la biblioteca, pues abro la presentación y busco el caso en particular. Bien, habiendo dicho eso, tenemos, por ejemplo, este caso, citas de 3 o más autores. En norma ZAPA séptima edición nos permite o nos menciona que cualquier fuente que tenga 3 a más de 3 autores, ¿sí? Ya la podemos acortar mencionando solamente el apellido del primer autor, ¿sí? Más el año entre paréntesis. Perdón, el apellido del primer autor más la expresión et al más el año entre paréntesis. Et al, ¿por qué? Porque et al significa y otros. Entonces, de esa manera le damos a entender al lector que ahí hay más autores en esa fuente. Perdón, Setlin et al, punto coma, 2018, cierro paréntesis y finalizo con un punto. Otro caso interesante que nos gusta explicar es el tipo de cita de autor corporativo, una entidad como tal que utilizamos como autor o que funciona o trabaja como autor. En este caso, la norma APA nos menciona que la primera vez que utilicemos esa fuente, y la vamos a estar utilizando más veces a lo largo del trabajo, la primera vez mencionamos el nombre completo de la organización, como sucede en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, más las siglas, más el año entre paréntesis, ¿cierto? Y citamos, ¿cierto? Ya a partir de la segunda vez y en adelante, ya solo vamos a utilizar las siglas más el año, ¿sí? Es decir, primera vez, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2004, afirma que tarararara. Ya a partir de la segunda vez y en adelante que utilicemos de nuevo a esta organización, vamos a mencionar la ONU 2004 afirma que. ¿Listo? De esa manera quedaría nuestra cita. Bien, a partir de acá, otros casos, como por ejemplo cita de cita. En este caso, también que es importante explicarlo, que es para aquellos casos en los que nosotros no podemos acceder a una fuente de información sino a través de otra. Es decir, encontramos la fuente que necesitamos, es la precisa, es la que encaja, bueno, pero la encontré leyendo otro texto, ¿cierto? Entonces, ahí nos encontramos en una situación en la que APA menciona que eso se llama cita de cita. Nos dice, por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hopkins y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se citaría de la siguiente forma.
Penrose, como se citó en Hopkins 2010, piensa que las matemáticas, tararararara, ¿cierto? Ahí estaría mi cita de cita. Sin embargo, APA hace una aclaración y nos dice, ojo, traten de hacer el menor uso posible de esta figura de cita, mientras que se pueda acceder al material original, ¿sí? Y citarlo directamente de su autor, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de gastarle un poquito más de investigación. Yo en lo particular no me gusta mucho esta figura, sin embargo, alguna vez la alcancé a utilizar y preciso, mi profesor en ese momento me dijo, no me sirve la cita, trate de ir a la fuente principal o no la utilice. Así me la puso y pues tuve que solucionarlo y efectivamente logré ir a la fuente principal. Entonces podemos solucionar. Bien, a partir de acá, pues otros casos que no los vamos a explicar, pero van a estar ahí en la presentación. Tenemos cita de publicaciones cuando no tienen fecha, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ahí está explicado. O cuando no hay paginación, ¿cierto? Entonces, y queremos explicar en qué párrafo lo encontramos, lo podemos hacer. Cita de participantes de una investigación, como por ejemplo, manejar los datos de una entrevista también, cómo citar una fuente en idioma extranjero y su traducción. Aquí están los ejemplos y la explicación para que podamos realizarlo de forma correcta. Al igual que si de repente llega a ser su caso, publicaciones de redes sociales. Entonces, aquí están los datos que se requieren, por ejemplo, un tweet o una publicación de Facebook, de repente un video de YouTube, también cada uno de esos materiales se pueden citar, ¿por qué no? Eh, a partir de acá, pues ya serían lo que son las referencias bibliográficas. Importante mencionar en esta parte que en el listado como tal de las referencias bibliográficas vamos a agregar las referencias de solamente o de únicamente las fuentes que citamos a lo largo de nuestro texto, ¿sí? Es decir, no vamos a agregar fuentes o referencias de fuentes que no mencionamos en nuestro texto, que no las citamos, ¿listo? Es importante tener eso en cuenta, al igual que tener en cuenta que estas referencias las vamos a organizar de forma alfabética, de acuerdo con la primera letra del apellido del autor o nombre de la entidad que aparezca en cada referencia. De esta manera. Además de que cada referencia debe tener aplicada una sangría francesa, como se puede ver en pantalla. Esto ya está aplicado en la plantilla, como les he mencionado a lo largo de la charla. Ya a partir de acá vendríamos con los casos más comunes de las referencias bibliográficas que necesitemos, eh, que necesitemos armar en nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, aquí están los casos más comunes. Vamos a encontrar el caso acá, al igual que en las citas, en el recuadro grande vamos a encontrar los datos que se requieren, cómo organizarlos y el ejemplo. Por ejemplo, libro con autor, nos menciona la norma que vamos a colocar el apellido, coma, las iniciales de los nombres, el año entre paréntesis, punto, el título del libro con cursiva, punto, y la editorial. Ya no nos vamos con más información como en APA sexta edición, que había que colocar el lugar geográfico de la editorial. Ya en este momento llegamos solo hasta editorial y esos serían los datos básicos. ¿Listo? La plantilla por el chat. Yo creo que se las vamos a enviar al final cuando hayan diligenciado, como lo mencionó Laura, diligenciado la encuesta. Bueno, libro con editor, aquí están los datos. Igual, tranquilos, no se preocupen que ustedes van a contar con esa plantilla. Fuentes online, ¿sí? Aquí están los datos o fuentes con DOI, capítulo de un libro, cómo referenciar cuándo es el capítulo de un libro, ¿cierto? Importante mencionar para fuentes online que en APA séptima edición también se omite la expresión recuperado de o disponible en, ya no es necesario, ¿sí? Vamos a colocar los datos básicos de la fuente y nos vamos directamente al HTTP. ¿Mm?
Artículos en papel, cada uno de los datos que se requieren para armar la referencia. Incluso así usted utilice un gestor bibliográfico, aquí están los datos, usted puede guiarse para que coloque todos los datos que realmente requiere la norma. Artículos online, los datos, el ejemplo, y a partir de acá pues vendría la variación por autores, por cantidad de autores en una misma fuente, ¿sí? De 2 a 20 autores, nos menciona la norma que los separamos todos por comas y antes del último con una Y, ¿cierto? Pero aquí están los datos, así como lo veíamos en los casos anteriores. Y de más de 20 autores, igual nos dice la norma, separamos los primeros 19 por comas y colocamos 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor de esa fuente, ¿sí? Más de 20 autores o de 2 a 20 autores. Bien, ya a partir de acá tenemos otro tipo de fuentes, como por ejemplo, cómo referenciar un periódico con autor o sin autor, cuando no hay una fuente clara, específica, un autor, perdón, u online, cómo referenciar una revista magazine impresa o online. Aquí están los datos. Página web, material electrónico en general como páginas web, CD-ROM, enciclopedias, películas cinematográficas, series de televisión, videos, podcasts, grabaciones de música. Y al igual que en la citación, también tenemos el caso de cómo referenciar una fuente en idioma extranjero y su traducción. Aquí está bien explicado junto con el ejemplo. Material electrónico adicional, también como fotografías y demás tipos de texto como informes, simposios, conferencias, trabajos de grado en línea o impresos. Listo. Y esta parte que es sumamente también importante tenerla en cuenta para terminar la parte de referencias bibliográficas, como lo es fuentes jurídicas nacionales. Como ustedes ya lo sabrán, pues APA no tiene especificaciones como tal para lo que son fuentes jurídicas colombianas, ¿cierto? Sin embargo, sí cuenta con este sistema que se llama The Blue Book, a Uniform System of Citation. Este sistema fue desarrollado por editores de prestigiosas revistas jurídicas como de Harvard Lab Review y de Columbia Lab Review y de Yale Lab Journal. ¿Qué hicieron ellos? Crearon un sistema, un formato para todo lo que son trabajos académicos, investigaciones en esta materia de las ciencias jurídicas y pues la verdad es que es muy completo. En este material, que ustedes ya pues cuentan con él en esta presentación de PowerPoint, van a encontrar al igual en la parte lateral las fuentes, los diferentes casos de citación y en el recuadro grande que dice forma estándar van a encontrar lo que es la forma de armar la referencia de ese caso en particular, ¿sí? Los datos que se requieren para armar esa referencia y en la flecha chiquita verde que dice en el texto junto con el recuadro pequeño es la forma en la que citaríamos esta fuente dentro de nuestro texto, ya que en el texto como tal no tenemos que colocar tanta información, esa información la dejamos para colocarla en donde, en las referencias, que sería esta manera. En ese orden de ideas tendríamos o contaríamos con la Constitución Política de Colombia, leyes que no sean códigos, decretos con fuerza de ley. Cada uno de estos casos tiene su propia explicación y también su ejemplo, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, jurisprudencia. Tenemos órganos internacionales, otros tratados y otros acuerdos internacionales también, casos de derecho internacional, como lo pueden ver. Tenemos arbitrajes internacionales, materiales de las Naciones Unidas, junto con sus ejemplos. Bien, básicamente hasta ahí iría lo que serían las referencias bibliográficas.
vamos a irnos para la última sección de esta presentación, que sería algunas recomendaciones importantes adicionales. No sé si de repente hay alguna pregunta por ahí. Parece que no. Bien. Bien, muchachos. Tener en cuenta que absolutamente todo el proceso de la entrega del trabajo de grado, una vez ustedes han terminado su proceso con la escuela, pues seguirían o continuarían con la biblioteca, que es la última dependencia con la que van a tener que, ¿cómo se puede decir? Sí, tener que lidiar o entregar o cumplir con los requisitos para que cumpliendo una vez ustedes cumplan con ese requisito puedan graduarse, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? Entregar su proyecto de grado en la biblioteca, que es la dependencia que al final es la que publica los trabajos de grado en el repositorio institucional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, vamos a irnos para la página de la biblioteca y nos vamos a ir para el icono de repositorio institucional. En este repositorio institucional, ustedes van a darle clic ahí y van a tener que diligenciar, bueno, van a tener que loguearse con sus datos de estudiante, ¿sí? Y una vez lo hagan, van a tener que diligenciar un formulario, ¿sí? Que es el NOESIS, así se llama, el repositorio institucional. En el NOESIS, en el formulario como tal, a medida que ustedes van diligenciando todos los datos suyos como autores y del proyecto de grado, van a tener que ir subiendo los documentos que son requisito de su proyecto de grado. ¿Cuáles son los documentos que son requisito? Básicamente estos tres, ¿sí? Como les mencionaba hace un rato, esta es la presentación actualizada y pues ya hay muchísimas cosas que cambiaron con respecto a cómo se hacían las cosas hace un año largo, casi 2 años. Estos serían los documentos requisitos de su proyecto de grado. El primero, básicamente, es su proyecto. Usted lo realizó en Word, ojalá en la plantilla, y lo convierte a PDF y le vamos a colocar este término o este nombre, documento, ¿sí? El segundo es la nota de proyecto, que es la nota que le genera su escuela una vez usted ya ha terminado todos sus procesos de su proyecto de grado y logra una nota. Pues la nota oficial se la entrega a la escuela en PDF y la carta de autorización de uso a favor de la UIS. Esta carta es la que nos permite poder publicar su proyecto de grado en el repositorio institucional. Esta carta también se consigue en la página de la biblioteca e incluso también se las puedo enviar dentro del material que les he prometido esta noche. Esta carta está en Word, ustedes la diligencian y la convierten a PDF. Estos serían los tres documentos requisitos. ¿Qué pasa con estos dos? Que sería la carpeta de apéndices comprimida, ¿sí? Solamente para cuál caso? Para el caso del estudiante que dice, no quiero dejar los apéndices dentro del trabajo, más bien los voy a meter en la carpeta, solamente para ese caso, porque si usted, por ejemplo, tiene 2 o 3 apéndices y son corticos y los puede dejar en el trabajo, pues los deja en el trabajo y no se, de pronto complica un poquito con esto. ¿Listo? Este sería solamente para ese caso. Y la carta de confidencialidad, ¿para qué caso? Solamente para el caso del estudiante que la requiere. ¿Por qué la requiere? Porque junto con el director llegaron a la conclusión de que la información contenida en el proyecto no debe publicarse por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto trabajaron con alguna empresa, ¿cierto? De pronto hay fórmulas pendientes por patentes, etcétera. Pueden existir muchas razones. Esta carta se encuentra en la página de la biblioteca, está en Word, hay que diligenciarla. Muy importante tener en cuenta, para que no les vaya a suceder, debe venir firmada tanto por el autor como por el director del proyecto de grado y debe especificar el periodo de tiempo por el cual requieren esa confidencialidad. Bien, básicamente eso sería, esto es un ejemplo de la nota oficial de proyecto de grado.
Esta es la carta de autorización de uso a favor de la UIS. Simplemente tenemos que diligenciarla en estos recuadros. Y mencionarles que una vez ustedes hayan entregado su proyecto de grado en biblioteca, la biblioteca tiene 10 días hábiles para revisarlo y para comunicarse con ustedes. Ahí viene la recomendación más importante y es estar pendientes de sus correos electrónicos y el correo institucional, porque es ahí donde biblioteca se va a comunicar y les va a decir su proyecto le quedó muy bien, ya quedó a paz y salvo con biblioteca, puede continuar al siguiente paso. O su proyecto necesita realizar estas y estas y estas y estas correcciones. Al realizarlas, usted va a tener que volver y subir el documento al cual le realizó las correcciones de nuevo en el Noesis, en el formulario. Y ya cumpliendo con este requisito, pues simplemente terminaría su proceso con biblioteca. Bien, finalizar dejándoles estos correos: eiportil@wis.edu.co o willgras@wis.edu.co. A cualquiera de esos correos ustedes se pueden comunicar con nosotros para expresar de repente alguna duda o pregunta que les surja, ya que las preguntas surgen es cuando estamos escribiendo, ¿cierto? Cuando estamos escribiendo es que llegan las dudas, llegan las preguntas. Entonces, no lo duden, nos pueden contactar a través de estos correos y pues en el menor tiempo posible vamos a tratar de darles respuesta. Bien, básicamente eso sería hasta este punto, Laura. No sé si quieras agregar algo o si de repente hay alguna pregunta. Una consulta, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Eh, ¿Cuáles serían las fechas para la entrega de la monografía en la biblioteca? Bueno, en este momento, pues estamos hasta ahora finalizando con la entrega de trabajos de grado para los grados de junio. Y pues el plazo en este momento tengo entendido que era hasta el 1 de junio en este momento. Entonces ya estamos terminando. Las siguientes fechas no las tenemos en este momento en biblioteca, pero normalmente en biblioteca se abre la plataforma más o menos aproximadamente un mes antes de los grados siguientes. Entonces sería cuestión de estar pendiente con la escuela, ¿cierto? Tener absolutamente todos los documentos listos. La recomendación más importante también que les puedo dar es básense muchísimo en esto que vimos esta noche, en la presentación, en la plantilla, para que no tengan correcciones, ya que cuando llegue ese momento, la mayoría de los estudiantes están como estresaditos porque tienen que realizar correcciones. Pero las fechas sería de repente con la escuela, de pronto estar pendiente. Sí, Wisner, buenas noches con Laura. Para complementar tu pregunta, en el momento en que tú ya estés para proceso de grado, les compartiremos cada una de las fechas de todo el proceso, incluyendo la entrega del trabajo de grado a biblioteca. De eso nos encargamos nosotros como programa, de Exacto. irles comunicando a ustedes todo el cronograma, porque no solo es eso, sino son varias etapas. Entonces, el acompañamiento va desde el posgrado. ¿Listo? Claro. Ujú. Muchas gracias. Con gusto. Y bueno, Wilmer, no veo más preguntas en el chat. De Sí, pronto, si alguien tiene alguna pregunta final, este es el momento ideal. Recordarles que también en el chat les acabo de poner nuevamente el enlace para que se registren y de esta manera poder enviarles la información, todo el material académico que vimos hoy en esta capacitación, pero a través de los correos que tengamos eh, en ese enlace de registro. ¿Listo? listo. Wilmer, agradecerte el tiempo, el espacio que desde biblioteca y contigo al mando pues nos han entregado esta noche. Tenemos una pregunta, Wilmer, en el chat. Sí, ¿Cómo se ingresa al Noesis? vamos a empezar rápidamente. Terminamos con esa pregunta. Bien. Listo, aquí estamos en la página de Google. Vamos a irnos para la página de la universidad
Y aquí vamos a irnos para el menú lateral derecho, perdón. Y la primera opción que encontramos es biblioteca. Vamos a darle clic ahí. Listo, ahí estamos. Y es súper fácil porque aquí ustedes, una de las primeras que encuentran opciones es repositorio institucional. Al darle clic ahí, cuando ya llegue el momento, porque en este instante no lo van a poder hacer si todavía no han hecho solicitud de grado, van a poder iniciar sesión acá, ¿sí? O bueno, primero registrarse con sus datos de estudiante. Y una vez lo hagan, van a poder iniciar sesión acá en esta parte con su código de estudiante, la contraseña que creen, y al abrirlo les va a habilitar el formulario del Noesis, que es el medio por donde ustedes van a diligenciar sus datos. ¿Listo? Bueno, recordarles ahí en el chat les dejé mi correo, wilgras@wis.edu.co. De todas maneras, cualquier duda que surja adicional, ahí vamos a estar pendientes. Laura, te quería preguntar, ¿te envío todo el paquete del material o tú lo descargas, tú ya lo tienes? Wilmer, yo te agradezco si me lo puedes reenviar Listo, yo te lo envío a mi entonces. correo, ¿sí? Ajá, Creo que tú tienes mi correo electrónico sí, yo lo institucional. tengo. Entonces ahí me lo puedes enviar, ahí Listo, de esa manera yo lo recopilo y lo direcciono listo. a los chicos que se registraron. Ok, con mucho gusto. Listo, Con mucho Laura y todos los demás participantes, muchísimas gracias entonces por la oportunidad y nada, que tengan una excelente noche. Wilmer, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias.